impacto que nos provocó el coronavirus como sociedad parece un poco olvidado en estos tiempos. Pero si miramos lo que nos ocurría 3 años atrás con el famoso decreto de fase 1 y todo lo que nos impactó, con todo lo que nos movilizó y todo lo que nos ha llevado a cambiar, por lo menos en ese tiempo, hay un montón de cosas que quedaron dando vueltas y que uno dice, ¿sirvió, no sirvió, cómo fue, cómo no fue? Recién Alejandro marcaba varias veces el tema de factores de riesgo, grupos de riesgo, y pensábamos siempre quién eran los grupos de riesgo, las personas. Primero los adultos mayores, después las personas con patologías, y ahí vamos avanzando. Pero el doctor Diego Bernardini es médico en familia, especializado en personas mayores, formado en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Encantado, un gusto. Gracias por el llamado. No, por favor, la verdad que queríamos dialogar con usted porque dentro de los adultos mayores, ¿cómo ha impactado esto el coronavirus? ¿Le ha servido, ha impactado negativamente cuando quedaron encerrados, pero después uno pensaba, ha impactado también positivamente en algún otros aspectos? ¿Cómo lo observó usted, digo, con la experiencia que tiene y además lo que ha significado el paso del coronavirus? Bueno, un par de observaciones en esto. La pandemia es un fenómeno que lo sufrió todo el mundo, eso es real, pero después cada país sufrió en primera persona y de una manera muy particular una medida de política pública que es el confinamiento. Entonces, me parece que es importante diferenciar lo que significa o significó la pandemia de lo que significó la medida que se tomó con el confinamiento. ¿Cómo impactó en las personas mayores? Bueno, impactó mal, como prácticamente impactó en toda la sociedad, con una salvedad. Tomamos medidas para las personas mayores sin consultarlos, sin consultar no solo a ellos, sino sin consultar a los expertos. Sabíamos antes que por las investigaciones, las personas mayores estaban muy preparadas para soportar confinamientos. Lo que no se hizo, sin embargo, fue establecer medidas que los ayudaran a pasarla mejor. La vejez, por llamarlo así, la longevidad es diversidad. Entonces hemos encontrado personas mayores que la pasaron muy bien y a las cuales realmente no les afectó mucho la vida estar encerrados en sus casas, pero también encontramos muchas personas mayores que murieron en soledad, que se angustiaron, que se deprimieron, que perdieron capacidades, que aceleraron deterioro cognitivo, y de esto se está hablando poco. Uh-huh. ¿Es la misma vejez la actual, hoy el tránsito de la vejez que el siglo pasado? Le soy concreto. La otra vez estaba en una discusión con unas tías y con mi madre, y decía, bueno, pero vos qué edad tenés ahora, vos no sos lo mismo que eran tus padres, o sea, mis abuelos, a esa misma edad. ¿Es la misma vejez la actual que la que se miraba en el siglo pasado? No, para nada. Mire, fíjese usted, hoy una persona de 70 años tiene apenas el 2% de posibilidades de morir ese mismo año en que cumple 70 años. Esto, en el año, por ejemplo, 1940, ocurría con una persona de 56 años. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Se está viviendo mucho más, se está viviendo mejor, más saludable. Hoy lo más correcto sería no tanto hablar del proceso de envejecimiento, sino de lo que significa la longevidad, que tiene que ver con cómo manejábamos, cómo gestionábamos todo ese tiempo de vida que se nos fue agregando. Y esto es un cambio de paradigma, es un cambio de narrativa, y es un cambio porque además estamos viendo con fenómenos reales como bien mencionabas con tu tía. Las personas mayores de hoy están decidiendo vivir diferente esta etapa de la vida. ¿Y eso es a nivel global? ¿En el mundo se está movilizando así? Completamente. Esto es un fenómeno que está ocurriendo prácticamente en todo el mundo, donde estamos viendo que cada vez estas personas, llamarlo así, 50 más, 60 más, 70 más, estamos siendo cada vez más, estamos teniendo necesidades específicas, estamos demandando servicios, estamos convirtiéndonos en protagonistas a través del voto, a través del consumo, a través de las diferentes dinámicas de cuidado, y esto sí, esto está sucediendo prácticamente en todo el mundo. Mira, en Estados Unidos, hasta el año 2030, están cumpliendo por día 10.000 personas 65 años, los famosos baby boomers. Son personas que hoy controlan
cerca del 75-80% de la economía doméstica de ese país, de Estados Unidos. Entonces, imagínate lo que eso significa. Bueno, nos están mostrando, porque lo estamos viendo en los medios cada vez. A ver, yo no digo que hay que tirarse en paracaídas o correr una maratón, pero son personas que de repente se están haciendo presentes como influencers en las redes, en las modas, en las campañas de publicidad, claro, en el voto, en el consumo. Bueno, es un fenómeno. Me quedo en esa última etapa, en esa última parte, y hago otra referencia de índole personal, que no las hago habitualmente, pero ayer salí a correr 12 kilómetros con una persona en un proceso de entrenamiento, y cuando terminábamos me decía él, sí, no, pero estoy cansado, pero tiene 58 años. Y después hacía la comparación, siglo pasado, una persona de 58 años iba a estar entrenando normalmente, iba a quedar corriendo tranquilamente esa distancia y decir que lo hizo muy bien, le digo, prácticamente al mismo ritmo que el mío, y terminar diciendo, estoy un poco cansado. Mira, hay un par de lecturas o de análisis diferentes en relación a esto, que es muy interesante, porque a mí también me gusta correr y lo hice toda mi vida. A ver, el cuerpo, el organismo, la funcionalidad se va transformando a medida que pasa el tiempo. Ajá. Si quisiéramos correr como corríamos a los 20, probablemente nos lastimemos, nos frustremos, nos lesionemos, ¿no? Y acá eso, primero, entender que así como se transforman esa capacidad, por ejemplo, de correr, se transforma la capacidad de comer. O sea, de repente si uno come como comía cuando era joven, se va a sentir pesado, se va a sentir, ¿no? Pero también la otra lectura, la actividad física, el correr, que además en este caso con la persona no solo tiene que ver con esa actividad física que hoy sabemos que nos permite también vivir más. Una persona activa vive entre 5 y 7 años más que una persona sedentaria. Además tiene que ver con la capacidad de disfrute, con la calidad de vida. Y ahí lo importante va a ser, si hoy corre 12 kilómetros, perfecto. Ahora, si dentro de 10 años solo puede correr 8 kilómetros, también está perfecto. Lo importante es que esa persona no pierda la capacidad de disfrute de lo que significa prepararse para salir a correr, transpirar, ducharse y después sentirse cansado, descansar bien esa noche. Eso es lo que tenemos que aprender, a manejar las transiciones de la vida. ¿Eso puede ser que nos ha dejado el coronavirus también? ¿La enseñanza de valorar otras cuestiones de la vida y que hacen a nuestra vida? Completamente. Mira, este también es otro fenómeno que se está viendo mucho en Europa y en Estados Unidos, donde, por ejemplo, no consiguen trabajadores para determinados oficios, o las personas que trabajan o que quieren trabajar no lo quieren hacer como lo hacían antes, no están dispuestos a sacrificar horas de familia, horas de diversión personal, fines de semana, y eso se está viendo, porque por ejemplo, en España cuesta mucho encontrar trabajadores de hostelería, de bares, de restaurantes. En Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo, y esto es un fenómeno que se da en todas las áreas, porque por ejemplo, cuando hablo con personas que trabajan en medios corporativos, no quieren ir a las oficinas, prefieren trabajar de sus casas. Bueno, este es un fenómeno que surgió a partir de la pandemia y que creo que se resume con el hecho de habernos confrontado con la finitud y con la capacidad de disfrute del día a día. ¿Cambió el hombre, entonces el hombre del siglo pasado que estaba hecho exclusivamente para trabajar y trabajar, ahora esto hizo cambiar prácticamente? Completamente. Hoy vos fíjate algo, la vida de las personas están durando más que en general la vida de las empresas. Hoy las empresas van y vienen, se crean, se destruyen, y nosotros estamos viviendo mucho más. Por lo tanto, ese modelo del siglo pasado, donde una persona entraba en una empresa y hacía toda su carrera profesional, eso ya no existe más. Entonces, ahora empiezan otros modelos que tienen que ver con esta vida que es la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento que nos ayudó muchísimo para trascender o mejor dicho, para atravesar una pandemia de índole global y única, sin lugar a dudas. Doctor, ha sido muy amable por estos minutos y muy enriquecedor lo que nos ha dicho. Gracias. Un gusto enorme, que tengan buen día, gracias. Gracias. El doctor Diego Bernardini en contacto con nosotros, médico de familia, especializado en personas mayores, formado en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos.